Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor, por favor, ahí a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 11. Vamos a leer la palabra del Señor. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Oramos una vez más. Señor, estamos ante tu palabra y sabes todo lo que significa eso. Necesitamos escucharte. Necesitamos que nos hables, Señor. Necesita nuestra alma. Y aún ardientemente necesita, Señor, estar bajo tu palabra. Ayúdanos, ábrenos el entendimiento, Señor. Queremos ser como Lidia, que escuchaba atentamente tu palabra y tú le abriste el corazón. Ábrenos nuestro corazón, Señor. Si no haces la obra, nosotros no podemos. Ayúdanos, Señor. Quita toda distracción y ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu voz hoy. Una vez más, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hay un tema muy importante que en el cristianismo bíblico histórico protestante se llamó la depravación total. Acuérdense que venimos estudiando las doctrinas de la gracia, aquellas doctrinas que transformaron el mundo antiguo, el mundo conocido. Y cuando hemos estado viendo acerca de la suficiencia de las Escrituras, acerca de la salvación que es del Señor, tenemos que comprender en todo esto quién es el hombre. ¿Quién es el hombre? Dios creó a este mundo y Dios lo creó y Él estaba solo antes de hacer el mundo, no estaba el hombre. Estaba con todo lo que Él había creado y esa soledad de Dios estaba bien. Él estaba bien consigo mismo. Él era suficiente y Él es suficiente a sí mismo. Él no necesita de nada ni de nadie otro externo para satisfacerse. Él mismo es su propia satisfacción. Él mismo es su deleite. Él mismo es el gozo. Pero cuando Él crea al hombre, lo crea para que ese hombre pueda estar en un buen lugar, bajo el cuidado de Dios, en una situación ideal y a su vez para que pueda glorificar a Dios. Pero el punto es, mis hermanos, que nosotros tenemos que ver qué dice la Escritura acerca del hombre, porque el hombre no siguió en esa condición. La Biblia nos dice que el hombre desobedeció a Dios y a partir de que desobedece a Dios, ya comienza un descenso progresivo hacia la inmoralidad, hacia la depravación. Lejos de Dios no podemos hacer nada. Lejos de Dios estamos perdidos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto, cuando nosotros nos ponemos a ver, tenemos que enfocarnos quién es el hombre delante de un Dios 3 veces santo. Hay un libro que está en inglés, que lamentablemente está en inglés, pero que se puede traducir, que se llama Después de la oscuridad, la luz. Después de la oscuridad, la luz. Y marcan distintivos de la teología reformada. Es un libro que en sus últimos tiempos R.C. Sproul lo editó a ese libro. Pero es interesante que utiliza una frase el autor del libro llamado Martin Murphy, que él dice lo siguiente y habla de la doctrina de la depravación total. Ese escrito es un escrito de la depravación total del hombre. Pero él dice una frase que yo la saqué y la quería introducir acá. Él dice, es necesario recobrar esta doctrina para la buena salud de la iglesia. Es necesario recobrar la doctrina de la depravación total del hombre para la buena salud de la iglesia. Yo sé que suena una tragedia, sé que es una tragedia y que a nosotros nos pone en una posición no muy cómoda, porque nosotros somos los depravados, nosotros somos los pecadores, nosotros somos los culpables delante de un Dios santo. Pero es bueno tenerlo y que la iglesia siempre lo pueda recordar, porque nos muestra lo grande y suficiente que es Dios para salvarnos, porque no podemos hacerlo por nuestros propios medios. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Y conforme dice este autor,
nos está llevando a pensar que al no entender esta doctrina correctamente, enferma a la iglesia. Cuando no predicamos, cuando no vemos lo que la Escritura dice a lo largo de toda la Escritura, que el hombre es el que se distancia de Dios, que el hombre es el que tiene un corazón engañoso, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Si no entendemos esto, si no enseñamos esto, si no predicamos esto, la iglesia va a empezar a crecer con hombres creyendo que son buenos, un poquitito nomás, un poquitito buenos, no tan malos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que estamos perdidos. Y el texto de Romanos, capítulo 3, versículo 11, lo dice enfáticamente y con una resolución muy fuerte. No hay justo ni aún uno. Y mis amados hermanos, el texto de la Escritura que nosotros tenemos por delante nos muestra ver que la salvación, que esa salvación que es de Dios, y que la razón es simple, es que la salvación se tiene que centrar siempre en Dios rescatándonos, porque la salvación no está centrada en el ser humano, en el hombre, no puede salvarse a sí mismo, ya lo vimos el domingo pasado. Necesitamos a alguien que nos venga y nos rescate. Y el texto de la Escritura mencionado al principio dice claramente, si aún observamos los versículos 10 al 12, miren los versículos 10 al 12 de Romanos capítulo 3. Dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Hay alguno que pueda ser bueno según acá? No. ¿Hay alguien que alcance esa gracia para con el Señor por sus propios méritos? No. En estos versículos 5 veces utiliza la palabra no hay, para que nos dejen claro que no hay. No hay, hermanos. No hay nadie bueno, no hay justo ni siquiera uno. Grandes, pequeños, adultos, ancianos, todos están perdidos. No hay quien busque a Dios. No lo hay. Y antes de venir a Cristo, vos y yo éramos enemigos de Dios, ¿no es cierto? Lo mismo que los demás. Estábamos en esa condición depravada, caída. Y aunque hayas nacido en un hogar cristiano, vieron que a veces dicen, nací en una cuna evangélica. ¿Cómo será una cuna evangélica? Alguien, un evangélico que la construyó, es una cuna evangélica. Pero no existe tal cosa de una transferencia de salvación. Por eso, la mayoría de los niños que están acá, niños, ustedes tienen que procurar la salvación del Señor. Porque sus papás vengan a la iglesia, porque su papá sea el pastor, no es salvo. No hay justo ni aún uno, y esto incluye a los niños. Necesitan urgentemente correr a los brazos del Salvador. Necesitan correr a esa gracia del Señor y necesitan escuchar cuando sus papás le hablan del Evangelio de Cristo, porque el final del camino, si Cristo no está en ustedes, será el infierno. Y ninguno de nosotros como padre queremos eso para nuestros hijos. Por eso insistentemente predicamos el Evangelio. Intencionalmente hablamos de la gracia del Señor porque decimos, Señor, sálvalos. Porque no hay justo ni aún uno. Necesitan, como nosotros una vez, escuchar el Evangelio de la gracia del Señor. Porque la depravación total no significa que el ser humano es tan malo como puede llegar a ser, sino que todas las facultades del hombre quedaron afectadas después de la caída. Después de la caída, todas nuestras facultades de poder querer a Dios, desear a Dios, quedaron destruidas. Y ahora necesitamos al Señor. Aún después de que hemos sido salvados y rescatados, cada uno de nosotros, ninguno de nosotros ha llegado a tener un pensamiento completamente puro. Hoy veníamos charlando en el auto con nuestros hijos y veníamos hablando de desde que nos levantamos, ya nuestro pensamiento no es del Señor. Ya
pecamos muchas veces. No es nuestro primer pensamiento, no es nuestro primer deseo. Es que nuestra naturaleza caída ya es así. Ya el hombre nace en este estado. Y si no se lo confronta con la verdad de la palabra de Dios, a ese niño pequeño va a empezar a crecer sin tener la base de quién es Dios y quién es Él. ¿Cuál es su condición? Que está perdido, que necesita a Cristo, que necesita un Salvador. Yo antes, cuando mi mamá me llevaba a la iglesia, y a veces yo me preguntaba, ¿y cuándo será que el Señor me puede salvar? ¿A los 12 años? ¿A los 13? ¿Cuándo será? Cuando uno va creciendo, va entendiendo que es una obra del Señor, lo que es nacido del Espíritu. Y es el Señor que tiene que obrar salvación. Y es el Señor que tiene que traer el arrepentimiento para vida eterna. Y ahí es donde Dios obra, transformando un corazón de piedra, poniendo un corazón de carne. Donde un deseo que antes no había, ahora lo hay. Y eso es lo que hay que anhelar. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar cada día. Entonces, ¿cuándo es que ocurrió esto? Que el hombre es totalmente depravado, dirán ustedes. ¿Cuándo es que ocurrió? Bueno, un poquito yo ya les dije, donde dice esto en la Biblia, en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, está todo perfecto. Génesis capítulo 3, ahí viene la hecatombe. El hombre se aleja de Dios. El hombre cree que puede hacer las cosas sin Dios. Es autosuficiente. Y es lo que luchamos en nuestra naturaleza día a día, ¿no? Con que yo puedo hacer las cosas, no necesito consultar a Dios. ¿Para qué quiero a Dios? Yo no necesito leer la Biblia, no necesito la salvación del Señor. Yo puedo solo. No, mis hermanos. Nuestro Creador dice que fuimos creados para Él, todo ser humano. Y hasta que no halle a Cristo, su corazón no va a tener descanso en Él. Y Génesis capítulo 3, ahí vemos la desobediencia a Dios. Trajo consecuencias terribles, efectos que están descritos en una parte muy clara. Y miren cómo lo describe Pablo, los efectos de la caída del hombre. Y él lo escribe en una de sus cartas a las iglesias, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. 2 de Corintios 4, 4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás cegó el entendimiento. ¿Y qué es lo que pasó? Ahí nos dice que la mente quedó entenebrecida. La mente quedó entenebrecida. A partir de ahí, cada ser humano que iba a nacer, su mente iba a ser igual. Ya su condición ya era pecado. Cuando Adán y Eva tuvieron hijos, nacieron en esa misma condición, a tal punto que uno de ellos mató a su hermano. Su condición caída, depravada. ¿Para qué es? Para que no veas la verdad de Dios. Por eso cuando la persona escucha predicar el evangelio, puede escuchar predicar la verdad de Dios y no la puede entender. Y esto también es soberanía de Dios, el que muchas veces no la puede entender. ¿Se acuerdan cuando el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 10, cuando lo llaman, él le dice, vas a ir a predicar, pero van a tener los ojos cegados. Vas a ir a hablar y ellos van a tener un corazón duro. Pero Dios lo estaba permitiendo. No hay nada que se escape de la soberanía de Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Él es el soberano, Él es el rey. Y aún Él mismo se sirve de Satanás. Es su súbdito. Pero la condición del hombre, la condición de nosotros, delante de un Dios santo, es que estamos en depravación. Estamos depravados. Y mis hermanos, nosotros antes de Cristo no hicimos nada de lo que podíamos haber llegado a hacer porque Dios nos protegió.
Su gracia común puso como una sombra sobre nosotros para que no hagas aberraciones tales que, no sé, termines ejecutado con cadena perpetua. Y a veces vemos chispazos de esto en la humanidad. Hombres perversos, como Hitler. Hombres que pueden llegar a asesinar y vivir como si nada o tapar todo aún a su propia familia. Eso es todo lo fiero que puede ser un hombre. Y eso es lo que podríamos haber llegado a ser nosotros. Pero por la gracia de Dios nos retuvo tantas veces porque Él ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y cuando nos trajo hacia Él, cuando vimos la gracia del Señor, ahora nos pone una mente que podamos comprender su voluntad y su palabra cuando antes no estaba en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice también ahí en la primera carta a esa misma iglesia, en el capítulo 2, versículo 14 de Corintios, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Cuántas veces nos burlamos de Dios antes de que el Señor nos salve? ¿Cuántas veces alguien nos vino a hablar del Evangelio y nosotros nos burlamos? Este se volvió loco, se hizo evangélico. Y nos burlábamos y nos jactábamos. Sin embargo, el Señor en su paciencia esperó, en su gracia y en su misericordia. Y yo creo que ahí es cuando Dios se ríe, ¿no? Y dice, yo te voy a salvar de todas maneras. Yo te voy a rescatar, aún siendo un burlón te voy a rescatar. Y gracias al Señor, porque podríamos seguir siendo unos burlones. Unos burlones que se burlan hasta el momento que van a ingresar y traspasar las puertas del infierno. Ahí ya no hay oportunidad. Ahí es el lloro y el crujir de dientes. Sin embargo, la gracia nos ha salvado, nos ha rescatado. Y podrá tal vez el hombre saber todos los misterios de la ciencia física, de las matemáticas, aún podrá sentarse y leer toda la Biblia, pero si el Señor no le rescata y no lo salva, está perdido, está cegado su entendimiento. Está cegado su entendimiento. Si no tiene un espíritu regenerado, no tiene el Espíritu de Dios, no va a comprender las cosas de Dios. Entonces, lo que necesitamos ver que el corazón del hombre caído pasó a ser un corazón endurecido. ¿Por qué el hombre no quiere a Dios? No quiere aceptar las cosas de Dios. ¿Por qué a nuestros hijos le cuesta aceptar las cosas de Dios? Porque tiene un corazón endurecido. No pretendas que tu hijo cante en la reunión y lo alabe y levante sus manos y adore al Señor, porque no lo desea. Vienen acá porque tienen que obedecer a sus padres. Pero el Señor tiene que hacer una obra de gracia y de transformación adentro de sus vidas, porque no puede hacerlo. No puede si Dios no pone eso. Miren lo que dice ahí el profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Notan ahí cuál es el corazón? Es un corazón de piedra. Es un corazón de piedra. No late por las cosas de Dios, no quiere las cosas de Dios. Sin embargo, Dios tiene que hacer la obra. Ellos no se pueden regenerar, no se pueden cambiar. Es Dios haciendo la obra. Y Dios tiene que poner un corazón nuevo. Y ese corazón que no tiene deseo por las cosas de Dios y mucho menos por Dios mismo, su voluntad quedó esclavizada al pecado hasta el punto que el pecado los domina. Cuando nosotros o por ahí escuchamos a alguno decir, yo hago lo que quiero, yo no quiero seguir a Dios, yo voy a hacer mi propia voluntad, déjame ser libre. Te tengo una mala noticia, no sos libre, estás esclavo del pecado.
Satanás te tiene atado con una soga al cuello. Satanás se burla y Dios lo permite porque es tu condición. A menos que Dios venga y te saque de ese estado de esclavitud, rompa esas cadenas, no vas a poder llegar a Dios. Estás esclavo de tu propio pecado. No sos libre, no somos libres. O estamos esclavos de Satanás o somos esclavos de Cristo. O estamos con el diablo y haces la voluntad de tu padre el diablo, o estás con Cristo y haces la voluntad de tu Padre de los cielos. No hay un camino intermedio. Pablo, cuando escribe a los Gálatas, también dice algo interesantísimo, hablando de la condición del corazón del hombre. Miren ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pero estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. No podés. Por más que quieran, no podés. El Señor te tiene que salvar. ¿Podemos imitar hacer cosas? Claro que sí. Yo puedo imitar en la iglesia, leer la palabra, cantar, imitar como que soy un cristiano. Eso es sumamente fácil, hasta un actor lo puede hacer. Pero el corazón no se puede cambiar. Necesita ser un corazón transformado para que haga la voluntad de Dios, para que empiece a buscar las cosas del Espíritu. Y ahí Pablo lo dice claramente, y ahí el efecto de la caída también vemos que nos afecta a cada uno de nosotros. Dos cosas acá en este texto, hermanos. Hay dos cosas claras. Antes de estar en Cristo, estábamos en los deseos de la carne. Éramos como un pez adentro del agua. Era nuestro hábitat. Era nuestro lugar donde nos sentíamos bien. Cuando el Señor cambia nuestra naturaleza y nos saca de eso, todavía seguimos luchando con los deseos de la carne. Esto es lo que Pablo les está recordando. Vamos a seguir teniendo luchas con los deseos de la carne. Y créanme, mis hermanos, tengan paciencia. El Señor está haciendo la obra. No se desesperen. Tenemos un suficiente Salvador al que acudir todos los días a la cruz para pedir pecado y Él es para pedir perdón por nuestros pecados, y Él es nuestro abogado para perdonar nuestros pecados si hemos sido salvados. Pero noten también cómo lo describe el salmista, y me gustó mucho el Salmo 51:5. Acompáñenme ahí. Yo sé que estamos yendo de un lado de la Biblia para otro, pero hermanos, estamos viendo la depravación del hombre. ¿Y quién es Dios? Suficiente Salvador. Salmo 51:5. He aquí yo nací en iniquidad, dice el salmista, y en pecado me concibió mi madre. ¿Saben cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente? Dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. El salmista era un hombre que el Señor había salvado. Sin embargo, él está poniendo su condición antes, aún de nacer. Todos nosotros somos pecadores aún desde antes de nacer. Bueno, ¿dónde dice esto? Que somos pecadores desde antes de nacer. Este es un texto. Romanos es un gran argumento. Pero miren lo que dice sus Biblias. Y yo, hermanos, esto es palabra de Dios. Yo no inventé nada acá. Es lo que dice la Escritura. Salmo 58:3. Desde antes de nacer. Salmo 58:3. Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Dice ahí, se han desviado. Otra traducción dice separados. Están separados. Cuando nacemos separados de Dios. Yo no nací diciendo aleluya, gloria a Dios. Y mucho menos cuando empecé a decir mis primeras palabras.
lejos de Dios, no queriendo a Dios. Y dice, desde que nacen, desde su nacimiento, desde la matriz, dice otras versiones. Hermanos, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. La naturaleza del hombre sin Dios es pecar, 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 pecar. Cuando el Señor nos salva y el Señor nos trae hacia Él, ahora hay una lucha con el pecado. Antes nos abrazábamos con el pecado y salíamos de fiesta con el pecado. Ahora peleamos con el pecado. Y necesitamos la Escritura, necesitamos los versos espada para pelear con mi propia vida, para pelear contra mi enemigo interior. ¿Cuál es la evidencia de esta depravación? La evidencia, según nos dicen las Escrituras, ¿cuál es la evidencia del hombre cuando comenzó esa desobediencia a Dios? Génesis capítulo 3. Fue una escalera descendente a ir de mal en peor. Tanto así que en la época de Noé, todos ya estaban hundidos en la depravación. Ya nadie no quería saber nada con Dios. Su corazón hacía cosas horribles. Había muertes, violaciones, incesto, homosexualidad, todos juntos, robo, muerte, todo junto. Porque ese es el corazón del hombre depravado. Cada vez más, más y más, hasta que Dios dice, basta ya, ya me cansé. Y tiene que empezar a aniquilar, porque sus ojos no pueden ver tanta maldad. Mis hermanos, el día de hoy, muchas veces, esos juicios de Dios cada tanto son ejecutados sobre las naciones y sobre personas también, donde el Señor dice, basta ya, ya es suficiente, ya no vas a seguir haciendo estas cosas aborrecibles. Y ahora viene un juicio de Dios donde corta de golpe a muchas personas, aún a veces a ciudades enteras. Envía sus juicios el Señor. Después de la caída, todos los hombres comenzaron a deteriorarse rápidamente. La práctica del pecado fue constante para grandes y para pequeños. Creo que Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32 es la descripción de la depravación del hombre. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32 es una declaración de la depravación del hombre. Miren lo que dice. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Claro, lo que dicen, yo no necesito eso. No, necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, miren lo que Dios hace. Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Qué asco esto, hermanos, qué asco. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26, otra vez. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, otra vez Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y ahí después da una lista
de todo lo que ellos se llenan, detractores, llenos de avaricia. Esa es la condición nuestra antes de Cristo. Esa es la condición, era la condición nuestra antes de que el Señor nos rescatara. Por eso, mis hermanos, no solamente dice 3 veces que Dios los entregó ahí en los versículos 24, 26 y 28, y tenemos aberraciones de todo tipo. Hoy lo podemos ver públicamente en las calles. El estandarte del pañuelo verde, ¿saben lo que significa para mí? Luz verde. Que Dios te está entregando a hacer cosas aborrecibles a Él, delante de sus ojos. Y vemos toda clase de inmoralidad, y vemos toda clase de impureza delante del Creador, de su mundo, y que nosotros somos sus criaturas. No somos nuestros propios dueños. No es tu cuerpo, es de Dios. Y Él te va a pedir cuentas con lo que has hecho, con lo que Él te dio. Por esto, la inhabilidad del ser humano para buscar a Dios. ¿Cómo buscamos a Dios si no podemos llegar hacia Él? Cuando fue la Reforma Protestante, los padres antiguos decían lo que las Escrituras afirmaban. Y miren, en un párrafo solamente, ellos decían: el hombre, debido a la caída y después de ella, es un ser totalmente depravado o corrupto. Es incapaz de hacer nada para lograr su propia salvación. No engañaban a la gente diciendo: vení a la iglesia que vas a ser salvo. Si naciste en un hogar cristiano, ya sos salvo. Diciendo una simple oración de fe de 1 minuto, ya tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Teniendo en cuenta 4 pasos, 4 principios para conocer, ya aceptándolos, vas a hacer una oración y el Señor te va a salvar. ¿Y saben qué se ha hecho con eso? Se ha manipulado a la gente. Cuando uno agarra a una persona y le dice: ¿no es cierto que querés aceptar a Cristo? ¿No es cierto? Y hace así, ya es salvo. Y bueno, hace esta oración y listo, y ya lo hacemos salvo, en contra de lo que Dios dice en su palabra, que es una obra de Él. No podemos ingresar adentro de la persona y cambiarle el corazón de piedra. Es una obra del Espíritu de Dios. Y lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, porque esta palabra es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él es el único que puede salvar. Cuando decimos muchas veces: están buscando a Dios. ¿Cómo va este hermano? Y está buscando a Dios. Lo que está sucediendo es que Dios lo está salvando. Dios está transformándolo. Si pudiéramos ver un poco desde arriba, veríamos que Dios está orquestando todo alrededor de Él para traerlo a su presencia. Por eso, a todos los niños que están acá, gloria a Dios que sus padres los traen para escuchar la palabra de Dios, porque el Señor los quiere salvar, el Señor los quiere rescatar, y el Señor está orquestando todo para poder salvarlos. El profeta Jeremías también, cuando le habló al pueblo, ¿se acuerdan cuando Jeremías dice: con amor eterno te he amado? Con amor eterno te he amado y por eso te he atraído con misericordia. Él nos atrae hacia Él porque nosotros estamos inhabilitados, no podemos llegar a Dios. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios si el Señor no lo llama antes. Y es la obra del Señor obrando, y es el Señor trayéndonos hacia Él mismo. No podemos hacer nada sin el Señor de principio a fin. Su salvación le pertenece a Dios. Acá está la mosca del hermano Luciano. Ahí está Luciano, la mandamos para allá. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25 al 26? Él oraba y él pedía para que ellos sean llenos de ese pleno conocimiento que los va a guiar a la verdad. Y es lo que nosotros necesitamos.
No podemos sujetarnos a Dios porque la voluntad del hombre caído no se mueve. Pablo lo dijo en la misma carta en Romanos capítulo 8, versículo 7. Él dijo, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, porque ni siquiera puede hacerlo. Es rebelde a la ley de Dios. Somos rebeldes. Pero además tiene una incapacidad para hacerlo porque está muerto. No solamente somos hostiles a la verdad de Dios, sino que la incapacidad es que estamos muertos. No podemos acercarnos a Dios. ¿Qué significa, hermanos, que estamos muertos? ¿Vieron alguna vez a una persona muerta en un velatorio, en un cajón? ¿Cómo está? Frío, sin color porque su sangre ya no fluye más, no respira. Así estábamos nosotros. Y el Señor nos tiene que salvar. Y lo que hace el Señor es hablarnos las palabras de vida y nos dice, vive, cuando nos comienza a salvar. Y ahí empieza a fluir sobre nosotros algo, donde ahora nos despertamos, donde ahora abrimos los ojos, donde ahora abrimos la boca y ahora queremos correr hacia el Señor, porque Él nos dio la vida, nos trajo hacia la vida y ahora nosotros corremos hacia Él porque ahora le amamos. No sé qué pasó. Si mis amigos de mi escuela primaria o aún de mi secundaria me vieran, algunos me conocen y algunos no pueden creer la obra que Dios ha hecho. ¿Cómo te salvó a vos? Si vos eras cualquier cosa. Es que por eso Él me salvó. Porque yo no podía salvarme a mí mismo. Es una obra del Señor. Y es Él el que me atrae hacia Él. Y me da un corazón. En conclusión, déjenme concluir con esta verdad. El hombre no tiene un deseo por Dios, ni tampoco puede acercarse a Dios si no le es concedido por Él. Por eso, mis hermanos, tenemos que predicar el Evangelio y orar. Porque si el Espíritu del Señor no sopla vida sobre los huesos secos, están muertos. Por eso es una obra de Él. Cuando Cristo les dijo, si el Hijo no les libera, si el Hijo nos libera, no seréis realmente libres. Juan 8:36. Él nos tiene que liberar. Hasta que Cristo no te hace libre, seguirás siendo esclavo del pecado. El hombre no quiere seguir a Cristo. ¿Saben por qué? Porque no puede. Cuando le predicamos a alguien el Evangelio, yo voy a hacer mi vida, déjame. Es que no podés. El Señor te tiene que salvar, pero cuando el Señor te salve, no importa si vas camino a Damasco a matar a cristianos, Dios te va a salvar. Dios te va a traer. Y Dios te va a abrir los ojos para que lo veas a Él y que creas en Él y que le sigas a Él. Es una obra del Espíritu. Nosotros creo que tenemos ahí en la Escritura un texto de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Acompáñenme ahí a este último texto. Efesios capítulo 2. Versículo 1 y 3. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la condición que estábamos antes de que el Señor nos salve, o tal vez es tu condición actual hoy. Pero quiero que sepas esto antes de
irte de acá, marcharte, o seguimos, vamos a seguir estudiando la Escritura. No olvides el comienzo del versículo 4 de Efesios 2. Pero Dios, hermanos, es lo más maravilloso que uno puede leer en la Escritura. Que estando perdidos, sea la iniciativa de un Dios bueno, santo y soberano rescatarnos, porque es grande en misericordia y verdad, porque Él es justo, porque Él es rico en misericordia y por causa del gran amor con que nos amó, Él nos salva, Él nos trae hacia Él. Es por eso que Cristo te tiene que llamar. Si hoy estás escuchando la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Niños, grandes, pequeños, si el Señor está llamando a salvación, te pido que ores y pedile al Señor que te salve. Porque este es día de salvación. Este lugar es abierto para glorificar al Señor en su día porque Él es digno, pero a su vez es para que los pecadores corran a la cruz y los ojos están siendo abiertos. Corran hacia Él, que Él es un suficiente Salvador. Él es grande en misericordia, Él es digno de ser amado. Él es digno de ser apreciado, atesorado, valorado. Todas las cosas de este mundo, nada te va a satisfacer. Solo tu Creador te va a satisfacer. Solo Cristo te va a satisfacer. Porque de Él y para Él son todas las cosas. Y si el Señor te otorga arrepentimiento, que sea para vida eterna. Que puedas deleitarte en el Señor. La depravación total del hombre nos hace ver qué glorioso que es el Evangelio de Cristo. Qué precioso que es nuestro Salvador. Qué amoroso que es, que cuando nosotros no podíamos llegar a Él, Él se encarga de traernos y salvarnos. ¿Cómo no vamos a adorar al Señor? Oremos. Señor, estamos tan abrumados por tu amor. Señor, te damos gracias, porque verdaderamente nos has salvado. Verdaderamente, Señor, nos has llamado cuando nosotros no podíamos. Señor, no era que no queríamos, era que entendemos que tu palabra nos dice que no podíamos ir a ti, no teníamos la habilidad, no teníamos la fuerza, no teníamos la vida, no teníamos el aliento, estábamos muertos. Señor, gracias por hacer una obra tan preciosa en nosotros. ¿Cómo no te vamos a adorar y exaltar cada día, Señor, si nos has salvado? Cuando ponemos esa preciosa salvación que nos ha rodeado, Señor, aún las cosas de este mundo empalidecen, Señor, viendo a un amoroso Salvador que nos ha traído hacia Él. Y ahora, Señor, podemos verte, amarte, buscarte, leerte, disfrutarte, Señor, para tu gloria. Señor, todavía estás haciendo tu obra en nosotros. Ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, por favor. Y sigue salvando, Señor, entre nosotros. En esta iglesia sigue salvando, Señor. Salva a niños. Salva jóvenes, salva adultos. Señor, que corran hacia ese amoroso Salvador. Y gracias nuevamente, Padre, por darnos el privilegio de estar reunidos acá para exaltar tu nombre, porque entendemos que tú eres digno. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.